La idea es plantear, comparto con Guillermo el tema del pesimismo, y no tanto quizás en la cuestión de los incumplimientos normativos o cómo este gobierno soslaya la protección patrimonial para únicamente favorecer intereses inmobiliarios, ¿no? Que eso es común por todos y imagino que se debe repetir en las grandes ciudades y principalmente aquellas que tienen cascos históricos. Pero el pesimismo es por la ausencia de discusión, ¿no? Ojalá que ahí estaríamos discutiendo distintas escuelas o visiones del patrimonio. Eso no existe en la planificación de la ciudad. Hace más de un año que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha puesto en la agenda pública la rediscusión del Código de Planeamiento Urbano. A través de la sanción de un nuevo proyecto o la discusión de un nuevo proyecto denominado Código Urbanístico, que es el mandato del Plan Urbano Ambiental. En ese contexto es donde vemos la absoluta ausencia de la discusión en temas patrimoniales, salvo en un aspecto que tiene que ver con mercantilizar el patrimonio, ¿no? Con lo que ellos llaman, y es con la parte que venden este código urbanístico en las discusiones patrimoniales, es que los inmuebles protegidos patrimonialmente, los que están catalogados, van a poder vender la capacidad constructiva que las restricciones en la construcción no le permiten construir, y esa disminución de la capacidad constructiva la van a poder trasladar a otra zona de la ciudad, ¿no? Mercantilizando lo que tendría que ser la protección de un derecho patrimonial. Salvando eso, que es lo que muestran como el gran avance que trae este código para la cuestión patrimonial, no vemos una discusión profunda. Y al contrario, ahí preparé 2 o 3 ejemplos para mostrar cuáles son los retrocesos que trae este nuevo código urbanístico, y retrocesos que tienen que ver con las luchas, ¿no? Con aquellas conquistas que hemos logrado defender. Digamos, hemos logrado por una parte la sanción de leyes que iban protegiendo inmuebles en forma particular, y por otra parte hemos tenido conquistas en la justicia donde el Poder Judicial no ha reconocido que se estaban violando normativa patrimonial. Pero justamente esas conquistas judiciales, ¿no? Que es del esfuerzo de organizaciones, de vecinos, que es un trabajo laborioso ir a la justicia, el tiempo que se demora, por más que uno consiga a veces una sentencia de protección cautelar y a pocas semanas de presentar la acción judicial, para los vecinos estar 1 o 2 años con la cuestión del debate con el gobierno, con las empresas, es algo desgastante. Pero bueno, esas conquistas justamente son las que este código urbanístico viene a modificar para subsanar esas ilegalidades que la justicia ha venido encontrando o advirtiendo al momento de otorgar permisos de obra. Hace poquito, ¿no? Y que es muy ejemplificativo del contexto que estamos, al jefe de gobierno, a Rodríguez Larreta, lo entrevistan en Canal 13 y le preguntan que había en la ciudad de Buenos Aires un resurgimiento de asambleas, organizaciones que venían cuestionando el otorgamiento de permisos de obras ilegales, de la destrucción del patrimonio, y le preguntan, como jefe de gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la ciudad con respecto a esto? ¿Qué es lo que debería hacer? Y en forma casi automática, el jefe de gobierno dice cambiar la ley, ¿no? Ante todo el contexto de denuncia de ilegalidades, la respuesta automática fue cambiar la ley, y es justo en ese contexto que estamos, ¿no? Ante toda la denuncia de violaciones de leyes, acciones judiciales que se ganaron, la respuesta de este gobierno fue: necesitamos poner en la agenda la rediscusión de la planificación de la ciudad para otorgar seguridad jurídica no a los ciudadanos, sino a las empresas, ¿no? Acá traemos unos cuantos ejemplos justamente para ver cómo se produce o cómo están pensando ellos generar esa subsanación de las ilegalidades, lo que nosotros venimos denominando como un blanqueo inmobiliario, en este caso sería un blanqueo patrimonial, en estos casos concretos, ¿no? Hace poquito se votó una ley que también constituyó otro blanqueo ambiental, ¿no? Estamos en la ciudad con esa tendencia. Un caso concreto, ¿qué es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con respecto a la protección patrimonial? ¿Cómo se cataloga un edificio? Se lo puede catalogar por vía de la legislatura o lo puede hacer el propio Poder Ejecutivo. Y cuando lo hace el propio Poder Ejecutivo, hasta que no tenga una catalogación definitiva que lo da la legislatura, lo que hace es preventivamente lo incorpora al listado de inmuebles catalogados, ¿no? Hace un estudio, reconoce el valor patrimonial y lo incorpora al catálogo. ¿Eso qué implica? Que ese edificio no se puede demoler y se tiene que adecuar a los niveles de intervenciones que establece el Código de Planeamiento. ¿Qué es lo que vino sucediendo en los últimos años? Porque había catalogaciones que no la había hecho este gobierno, se nos habían hecho en gestiones anteriores,
el Poder Ejecutivo comenzó a revocar sus propias resoluciones, ¿no? Sin ni siquiera volver a hacer todo. Uno diría, bueno, para revocar esa catalogación preventiva tendría que hacer el camino inverso, hacer la consulta al CAP, a los organismos patrimoniales que intervinieron previamente. No, sin hacer ese tipo de consultas empezó a revocar esas medidas. Uno de los fallos que reconocieron esa ilegalidad diciendo, una vez que un inmueble ingresa a ese catálogo, aunque sea en forma preventiva, porque en la Ciudad de Buenos Aires no hay dos catálogos, ¿no? No hay un catálogo definitivo y un catálogo preventivo. Hay un solo catálogo donde algunos bienes ingresan con aprobación legislativa y otros ingresan preventivamente por decisión del Poder Ejecutivo. En uno de esos fallos, que es el fallo Campoy, lo menciono porque es un reconocimiento judicial, ¿no? Establecieron que una vez que se incorpora al inmueble, algo bastante obvio, que el código decía que no se podía eliminar o deshacer esa decisión, salvo que sea una decisión por ley de la legislatura. ¿Qué es lo que hace este código urbanístico? Modifica el procedimiento de revocación de esas medidas e incorpora, ¿no?, en la letra pequeña, una posibilidad que es que sea revocada esa incorporación, ya no la llaman preventiva, la llaman precautoria, a ese catálogo por vía recursiva. Es decir, la posibilidad que sea el propio Poder Ejecutivo el que pueda deshacer su decisión. Y en segundo, le da un plazo a la legislatura de 365 días para que defina si un inmueble es catalogado o no. Actualmente no tenía plazo la legislatura, ¿no? Eso podría ser un tanto razonable, habría que ver cierta implementación, ¿no?, para que, en cierta forma, también ver los propietarios que no estén en una forma indefinida, con la duda si van a ser catalogados definitivamente o no. Quizás ver los procedimientos, los plazos, pero sí agregan la posibilidad del Poder Ejecutivo de eliminar por propia voluntad esa decisión. Y lo vemos en un debate actual, ¿no? En ese fallo fue en un edificio de la calle Mansilla, ¿no?, al 3800. Pero también es un debate actual porque cuando estamos discutiendo este plan del gobierno de concentrar 5 hospitales en el Hospital Muniz, lo primero que se dieron cuenta es que el Hospital Muniz estaba protegido preventivamente, ¿no? Y para hacer la incorporación de todos los otros hospitales necesitan hacerle bastantes refacciones, en cierta casa demoler o modificar. Lo que hicieron fue aplicar justamente este procedimiento, eliminar la catalogación preventiva por vía del Poder Ejecutivo para poder avanzar en la acumulación, concentración de esos 5 hospitales en el Muniz, ¿no? Así que por una parte tenemos eso, que es la derivación justamente de que la justicia vino a reconocer esa ilegalidad. Segunda cuestión, los grados de intervención. En la Ciudad de Buenos Aires, los grados de protección de un inmueble son una protección estructural, integral, o al revés, ¿no? Integral, estructural y cautelar. Cautelar generalmente se define que es la protección de la imagen, la fachada del inmueble. Pero también tiene una prohibición bastante importante, es que no se pueden construir volúmenes sobre ese inmueble que uno lo pueda ver desde la vía pública. Si uno hace 1 metro cuadrado y ese metro cuadrado lo podemos ver de la vía pública de la ciudadanía, está prohibido. Que tiene que ver con una visión de protección patrimonial. El nuevo código urbanístico, los grados de intervención ya no están en el código urbanístico o el ex código de planeamiento, sino están en el código de edificación, ¿no? Desdoblan, incluso como si la cuestión de protección patrimonial no sea de la planificación, sino sea únicamente qué es lo que se puede construir o no en una parcela. En el código de edificación autorizan a la construcción de volúmenes, aunque se vean en la vía pública, simplemente pasando por el órgano de contralor que autorice esa obra. Y aquí lo pongo en debate, ¿no? Esto es algo que uno va caminando por microcentro y bastante común. Bueno, muchos de esos edificios estaban prohibidos su construcción en la Ciudad de Buenos Aires, igual se avanzó. Pero cuando preguntamos en Valparaíso, que es toda una ciudad protegida o considerada patrimonio de la humanidad, nos decían, y veíamos ese único edificio moderno en la plaza central de Valparaíso, nos decían, por ese edificio hubo toda una movilización social en Valparaíso para solicitar la protección patrimonial a nivel de Naciones Unidas de la ciudad, ¿no? Que incluso este edificio representa eso, ¿no? Ya ingresó al patrimonio de la ciudad por haber sido la causa
de que se haya organizado toda la ciudad para exigir la protección. Esto justamente es lo que está prohibido en la ciudad de Buenos Aires y lo que a partir del nuevo código urbanístico va a estar permitido. El próximo 31 de octubre está establecida la audiencia pública, el código urbanístico y el código de edificación ya tuvieron una sanción en primera lectura, está la audiencia pública el 31 de octubre y está la voluntad del gobierno de aprobar definitivamente, en forma acelerada, estos dos códigos, que nosotros repetimos, para nosotros es un blanqueo inmobiliario por una parte, y por otra parte seguir impulsando los negocios inmobiliarios, no de toda la ciudad, ¿no? Porque también cuando el sector inmobiliario se queja de la protección de los inmuebles, establece que eso impide que la ciudad se siga desarrollando, siga creciendo, siga aumentando la capacidad constructiva y en que, en definitiva, lo que estamos haciendo es agravando el acceso económico a las viviendas por parte de las familias. Y cuando uno lo que ve es en la ciudad de Buenos Aires no se construye para los sectores populares, no se construye tampoco para la clase media, tampoco se construye para recibir demanda del área metropolitana, que es el nuevo discurso que trae el gobierno. Tampoco se construye en forma uniforme en toda la ciudad, mayormente se construye en los barrios más ricos, en la zona sur, estos permisos que mencionaba Ludueña casi no existen. Y tampoco se construye con la idea de seguir protegiendo la identidad de los barrios, ¿no? O aumentar una capacidad constructiva en forma genérica. Todas las modificaciones en los últimos años de las leyes ha sido para ir habilitando negocios particulares. Negocios particulares porque tampoco es un gobierno que piensa en la planificación en forma genérica para los negocios, sino es un gobierno que va pensando en la planificación para negocios de amigos o propios, ¿no? Así que tampoco la del código urbanístico, cuando uno ve que hay crítica del sector inmobiliario, es porque obviamente no es un código que viene a favorecer a todo el sector inmobiliario. Es un código que viene a favorecer a ciertos sectores que son ellos, sus empresas amigas. Son discusiones que una vez que finalizan, cierran la discusión y cualquier modificación que queramos hacer a futuro, ya sea para un mayor reconocimiento de derechos patrimoniales, ya sea para establecer mejores herramientas para su protección, que ahora son prácticamente nulas, el momento es ahora, ya que una vez aprobado esto va a ser muy difícil reeditar las discusiones de códigos que tienen la aspiración de ser integrales, sean discutidos y cerrados en la legislatura. Así que muchas gracias.